tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a este ya 15º capítulo de Espectro. Es un orgullo para mí dar la presentación de este capítulo, puesto que es un número que yo considero bastante grande. Para mí es un honor estar aquí y sobre todo un honor que me estés escuchando como en cada semana. Y aquí estamos ya para 4 meses estrenando este 15º capítulo y estoy muy contento de compartir cada semana un capítulo nuevo contigo. Sin nada más que decirte, tengo unas historias muy interesantes para ti esta semana. Acompáñame a escucharlas. La primera historia la envía una persona anónima a través del correo electrónico. Esta nos platica lo siguiente. Esta historia me la platicó mi abuelo, que ya falleció, pero es algo que cuando lo recuerdo me sigue poniendo los pelos de punta. Él vivió una gran parte de su vida en la casa de sus padres, pues se la heredaron. Esta casa está cerca de unos campos gigantescos de cultivo, pues la familia antiguamente se dedicó a la siembra. Esa casa en algún momento fungió también como un refugio durante la Revolución Mexicana. Allí algunos soldados o desplazados llegaban a dormir y a obtener un plato de comida. Sin embargo, me cuenta mi abuelo que él recuerda cuando un soldado llegó herido al recinto. Su madre, con ayuda de una tía suya, intentaron curarlo e hicieron lo más que pudieron. Sin embargo, el estado de esta persona era muy grave. Recuerda que en la madrugada de ese mismo día comenzó a escuchar unos gritos desgarradores que provenían del cuarto en donde estaba ese señor. Me platicaba que estos gritos eran horrorosos, que eran los peores gritos que había oído en toda su vida. Así que no quiso ni siquiera asomarse a este cuarto. Él tenía en ese entonces, cuando mucho, unos 6 años de edad. A la mañana siguiente, dice que vio como su papá, con ayuda de otros hombres, iban cargando el cuerpo y se lo llevaban a los campos de cultivo. Él no hizo preguntas. El tiempo pasó y cosas extrañas comenzaron a pasar al interior de la casa, pues me contaba que de pronto los gritos se escuchaban a medianoche o durante la madrugada. Estos sonidos asustaban a la gente que se quedaba de paso en aquella casa y me contó que se sentía una sensación rara en ese cuarto desde que falleció esa persona. Su mamá decidió cerrar este cuarto para dejarlo descansar en paz, por así decirlo, pues aquella puerta se entabló para prohibir la entrada. Dijo que esto calmó los sonidos, pero que de vez en cuando a él le tocaba barrer los pasillos de la casa, y que mientras barría los pasillos, cuando le tocaba barrer afuera de esta puerta, se escuchaban ruiditos al interior de aquel cuarto. En lo personal, yo soy muy fanático de las historias que tienen que ver con lugares antiguos, con lugares abandonados. Y de verdad quiero agradecer a la persona que me envió esta historia, porque es una de mis favoritas que he compartido en este podcast. Y también estaría interesante conocer algunos lugares que forman parte del folclore en cuanto a las leyendas que atemorizan a México en realidad, porque han pasado tantas cosas en la historia que sin duda es algo muy, muy curioso, muy interesante también de conocer acerca de nuestra historia. Pero bueno, eso será en un capítulo posterior. Por el momento, vamos con la historia que comparte Joandris Rojas. Yo trabajo en una funeraria y la gente siempre me pregunta que si me ha pasado algo extraño o que si he visto algo fuera de lo común. Mi primera experiencia extraña en el trabajo fue hace unos 2 años y llevo como 5 o 6 años trabajando aquí. Esta fue cuando empecé a embalsamar. Acababa de empezar mi turno y estaba usando el baño de la parte de atrás. Cuando salí, escuché lo que parecía sonar como una chica sollozando y el sonido de un pie moviéndose por el piso. El sonido provenía de una de las esquinas, la misma que conducía a una pequeña habitación donde almacenamos los cuerpos que ya están listos para ser entregados a sus respectivas familias. Me imaginé que alguien estaría llorando por su familiar fallecido, así que entré rápidamente para indicarle que esa zona era únicamente de personal autorizado. Abrí la puerta
y mi gran sorpresa fue que no había absolutamente nadie en el lugar. En la habitación únicamente había un cuerpo, el de una chica. Yo por curiosidad me acerqué para observarla y me di cuenta de que el rostro de esta chica reflejaba una profunda tristeza, como si estuviera arrepentida de lo que había hecho. Ella murió por suicidio. Se disparó en la cabeza un día antes. Las historias de personas que trabajan en lugares como funerarias o morgues o incluso en las policías forenses suelen ser muy crudas, y esta no es la excepción. He escuchado un par en otros podcasts o leyendo por internet, y es bastante triste lo que cuentan estas personas, pues por lo regular reflejan el dolor, no solo de la persona fallecida en algunos casos, sino también de la familia que se entera pues de la noticia. Y es curioso que de alguna manera se haya escuchado este sonido de alguien llorando a este cuerpo cuando en realidad pues no había absolutamente nadie. Quizás era aquella chica que se suicidó. Vamos con la siguiente historia. Esta historia, y última de este capítulo, es enviada por una persona anónima en un grupo de Facebook. Hola, yo quiero contar algo que me pasó hace como 5 años en mi casa. Yo vivía en ese entonces con mi madre, mi padre y mi hermana. Y mi hermana estuvo metida un tiempo en asuntos de brujería y esas cosas de las que yo no era muy creyente hasta que pasaron algunas cosas en la casa. Yo insistía en que no quería que practicara eso, pero más que por otra cosa, porque yo sentía que ella estaba perdiendo tiempo y mucho dinero en el material que compraba, pues no era nada barato. Al pasar de los meses, comencé a ver cosas raras en su cuarto, como huesos de animales, trapos viejos, hierbas y botellas con líquidos extraños. Una noche la escuché haciendo uno de sus rituales que ella decía en la azotea, y yo bajé a platicar con mi mamá y con mi papá de que por qué la dejaban hacer este tipo de cosas en la casa. Ellos solo me dijeron que ya habían hablado con ella, que ya le habían advertido que no hiciera cosas que ella considerara graves o peligrosas al interior de la casa, pero que si era algo tranquilo, que tenía todo el permiso. Esa misma noche, cuando estaba dormido, comencé a sentir que algo me apretaba ligeramente el cuello, pero por más que quería abrir los ojos o hacer ruido, no podía. Ese apretujón se comenzó a hacer cada vez más fuerte al pasar de los minutos, hasta que finalmente sentí que me volvía a quedar dormido. Pero más que volverme a quedar dormido, sentí como si me hubiera desmayado. Al día siguiente desperté y amanecí con rasguños en todo el cuello y uno que otro moretón. Sigo sin entender qué fue lo que pasó, pero en su momento culpé a mi hermana por todo lo que había pasado. Hablé con ella, discutí, pero ella me dijo que no había sido su culpa. Yo le creí, pero sigo sin saber qué fue lo que pasó. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. La brujería es algo curioso, es algo que se utilizó antiguamente en distintas culturas alrededor del mundo. Es algo que, de ser real, se tiene que manejar con mucho cuidado. Pero las historias que desembocan de estas prácticas son atemorizantes, son preocupantes hasta cierto sentido. Sin nada más que decirte, espero que tengas una buena tarde, un buen día, o que puedas descansar esta noche. Yo fui Oscar Morales en este 15º capítulo de Espectro, y te veo la próxima semana en un nuevo episodio. Muchísimas gracias por escucharme.